Tardes a todos, bienvenidos al ingeniero Mentor Poveda, al ingeniero Germán Casillas, quienes van a ser los expositores en esta tarde. También quiero saludar al ingeniero Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, CIEPI. También darle la bienvenida al ingeniero Wilson Carrillo, quien es el representante de la Universidad Antonio de Nebrija, aquí en el Ecuador. Y siempre nos está apoyando y acompañando en las charlas referentes a todo lo que es la socialización, difusión de información del diplomado. Buenas tardes con todos. Ingeniero, le doy la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla informativa. La idea que tenemos nosotros ahora es ponerles al tanto sobre el contenido de este módulo que pretende instruir sobre la parte de automatización y implementación y optimización de proyectos de Smart Grids. Siguiente, por favor. El contenido que pretendemos presentarles ahora parte de una visión del sistema convencional. Hablaremos un poquito de la red inteligente, de las Smart Grids. Rápidamente, puesto que nuestro colega hace 2 días presentó ya en extenso toda la parte básica, fundamental del tema de Smart Grids. Y entrar un poco más bien en el tema de recursos energéticos distribuidos, comentarles un poco de la herramienta que vamos a usar a lo largo de este módulo, que es el OpenDSS, que es una herramienta desarrollada por el EPRI, que es el Electric Power Research Institute de los Estados Unidos. Es una herramienta muy interesante respecto del análisis de sistemas de distribución, sobre todo porque se trata de una herramienta de acceso libre, de manera que no necesita adquirir licencias. En la operación de la red y la estructura de la planificación futura, la optimización de la red de distribución y la plataforma tecnológica de las redes activas. Siguiente, por favor. Partiendo del sistema convencional, ¿no es cierto? El sistema convencional se sustenta en un flujo de energía único desde las fuentes hacia los clientes. De manera que el sistema escalonado, en el cual básicamente la generación está centralizada en grandes equipos, pasa por un transporte de la energía, que es la transmisión, llega a subestaciones de entrega en bloque y se integra a la distribución. En la distribución se conectan los clientes y el flujo de energía está previsto desde las fuentes, que son de distinto tipo. En general, en los países industrializados predominan las fuentes con combustibles fósiles y se establece el flujo de energía desde las fuentes centralizadas hacia los clientes. Siguiente, por favor. Esto está cambiando en el mundo hacia lo que se denomina la red inteligente o Smart Grids, que tiene varios aspectos que están incorporándose al sistema eléctrico.
uno de los aspectos fundamentales es realmente la incorporación de un interés mayor en el sistema de distribución. El sistema de distribución en general ha sido la componente del sistema eléctrico que más descuidado ha estado en el mundo. Se pensaba, y esa es la formación que tuvimos, ¿no es cierto?, que éramos ingenieros de sistemas de potencia, tradicionalmente. Y pensábamos que la distribución, pues, era la última parte para llegar al cliente y que no necesitaba ni siquiera ingeniería. Peor, herramientas modernas como las que disponemos en este momento, ¿no es cierto? Pero, lógicamente que estas herramientas están llegando ya a la distribución, están siendo incorporadas, como en el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos en la empresa eléctrica Quito, que sirve al área metropolitana de Quito. Estamos llegando a 1.200.000 clientes y estamos ya incorporando un ADMS para manejar el sistema de distribución. Esta es una empresa de distribución. Estamos ya incorporando todos estos cambios. Entonces, pero lógicamente que estos cambios no excluyen a lo que está pasando a nivel de generación centralizada y a nivel de la transmisión. No significa esto que la generación distribuida, que está siendo cada vez más importante en el sistema eléctrico, que se incorpora a las redes de distribución, está haciendo cambios enormes en la manera de ver los sistemas. Primero, porque estamos haciendo, poco a poco, los sistemas de distribución van a hacerse autosuficientes. Y se espera que en un futuro no muy lejano puedan funcionar en microredes autosoportadas que servirán para mantener el servicio cuando ocurra una falla en el sistema de potencia. Entonces, todos estos cambios están integrándose a la red de distribución en una forma tan drástica que no solamente es el cambio de que la red de distribución, que siempre ha sido unidireccional, es decir, desde las subestaciones de entrega en bloque hacia los clientes del flujo de energía, está sometida ahora a un flujo bidireccional. Y los clientes, los consumidores, están convirtiéndose en prosumers, es decir, clientes que también producen energía. Y esto tiene una serie de implicaciones en la red, porque mucha de esa generación es una generación inestable que además no permite un control centralizado. Por lo tanto, los cambios necesitan una automatización del sistema de distribución, de tal manera que podamos manejarnos con todas estas variaciones que está sufriendo el sistema, sin contar con vehículos eléctricos que en un momento dado cargan sus baterías y en otro momento podrían entregar energía a la red de las baterías que han cargado del sistema en alguna ocasión en que hay problemas en la red. Almacenamiento de energía que también puede ser incorporado a nivel de los clientes o puede ser parte de la red. Entonces,
Noten ustedes que todos estos cambios tienen que ser manejados con una visión diferente de la que estábamos acostumbrados. Y esto implica el que prácticamente tengamos que reeducarnos, porque las variaciones que está sufriendo el sistema eléctrico son tan grandes que debemos prepararnos para afrontar todas estas variaciones. El siguiente, por favor. ¿Qué es esto de las smart grids? Hay una autoridad en el tema que dice, esto es como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo habla del tema, pero pocos saben realmente cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que los otros ya lo están haciendo. Por eso quieren hacerlo también. Explicando de una manera simpática el hecho de que esta es una tecnología en desarrollo. Todavía no se ha dicho la última palabra. Las experiencias que hay en el mundo están en desarrollo, están en efervescencia. Entonces, cada una de estas cosas implica, para la gente joven, implica un campo enorme para poder llegar a incorporar nuevos retos. Las nuevas generaciones tienen nuevos retos que es preciso afrontarlos. Adelante, por favor. Le voy a dejar en la palabra al ingeniero Germán Casillas para que continúe con la presentación. Yo voy a estar a la expectativa en función de cualquier inquietud. Gracias. Hola, hola, mi estimado Germán. Sí, listo, ¿Sí? ya. Excelente, sí, ya está. ¿Listo? ¿Ahí consiguen mirar? No se ve nada todavía, mi estimado Germán. Por favor, si compartes de nuevo la presentación. Ok. Perfecto, ahí se ve muy bien. Mis estimados participantes, si tienen alguna duda, por favor, por chat, para poderles ayudar, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar con la presentación y partimos del tema de recursos distribuidos. Dentro del diplomado vamos a detallar este tema y vamos a tratarlo en profundidad. Los recursos energéticos distribuidos contemplan dos aspectos importantes, que son las fuentes de generación distribuida y los sistemas de almacenamiento, dentro de los cuales existen tecnologías maduras como los motores alternativos, las turbinas a vapor, las turbinas para pequeñas centrales hidroeléctricas, las turbinas eólicas y los sistemas fotovoltaicos. Estos dos aspectos últimos, las turbinas, los sistemas eólicos y los sistemas fotovoltaicos, son los que analizaremos a detalle en el curso, para lo cual utilizaremos el software OpenDCS. Ahí miraremos el tema de modelación, de los aspectos que intervienen en cada uno de ellos, como el viento en las eólicas, como el tema de temperatura, de irradiación en los sistemas fotovoltaicos y cómo se manejan y cómo se contemplan dentro del software OpenDCS conjuntamente con los perfiles de generación reales que son los que vamos a contemplar. Esto es importante porque existen software que son de código cerrado que no permiten contemplar perfiles reales de sistemas. Entonces nosotros vamos a aprovechar esa bondad que tiene el software OpenDCS.
Vamos a hablar también de lo que son la generación renovable no convencional. Dentro de la regulación Arconel 00415, que son los requerimientos técnicos para la conexión y operación de generación renovable no convencional para las redes de transmisión y distribución, se contempla los generadores renovables no convencionales. Este concepto agrupa lo que son los recursos energéticos distribuidos y las pequeñas centrales hidroeléctricas hasta una potencia menor o igual a 10 megavatios. Esto es importante porque vamos a hacer un análisis dentro del sistema de la empresa eléctrica Quito. Dispone de un potencial hidroeléctrico que en el caso, considerando la fuente del INEM, cómo se caracterizan las centrales hidroeléctricas, tenemos lo que son micro, mini y pequeña, dentro de las cuales tenemos hasta los 10 megavatios. Considerando esto, tendremos acá que dentro del sistema de la empresa eléctrica Quito, con base en la regulación, el 49% de este potencial hidroeléctrico podrá conectarse directamente al sistema de distribución. Entonces, esta es una área que todavía no se ha explotado completamente y también es un aspecto que nos muestra dónde nosotros también podemos inserir, dónde nosotros podemos tener un campo de acción. Y los recursos energéticos distribuidos a nivel del país, este pastel que ustedes ven acá, es con base en una consulta que se hizo a través del Ministerio de Electricidad a todas las empresas distribuidoras. En este caso, la pregunta fue concreta. ¿Usted dispone en su sistema en su sistema de distribución de alguna fuente de recursos energéticos distribuidos? Y la respuesta fue que el 74% de las empresas distribuidoras en el Ecuador, en el país, disponen de un sistema eólico fotovoltaico y el 26% no. Esto no está en función de la cantidad ni la capacidad, sino en función del número. Pero ya nos muestra a nosotros que esto es una realidad, donde nosotros debemos empezar a trabajar, donde nosotros debemos empezar a mirar que es un mercado que está listo para nosotros explotarlo también. Ahora vamos a hablar del OpenDCS. Les mencioné hace un momento un poco acerca del software, pero vamos a empezar mencionando que es un simulador dinámico para redes eléctricas con recursos energéticos distribuidos de código abierto. Esto es importante, ¿por qué? Porque en su concepción, el OpenDCS fue creado por la EPRI y es un software creado directamente para distribución y también que contempla recursos energéticos distribuidos con una visión de Smart Grids. Es un software de código abierto, es decir, no requiere de licencias, no hay pagos por actualizaciones, se lo puede utilizar en cualquier lugar, en cualquier sitio, y además su código abierto permite que podamos desarrollar paralelamente aplicaciones de acuerdo con nuestros estudios, de acuerdo con nuestros análisis. Un simulador dinámico se relaciona no con base en que fenómenos electromagnéticos, sino más bien con los periodos que analiza. Generalmente estamos acostumbrados a trabajar en demanda máxima, demanda media, demanda mínima, no. Pero dentro de lo que son redes inteligentes, hay que contemplar periodos, es decir, una semana, un mes, un año, y eso es lo que permite manejar el software OpenDCS en función de bloques. Por eso es un software muy rápido. Su capacidad de solución es muy corta con relación a otros software que existen en el mercado. Realiza análisis en régimen permanente sinusoidal en el dominio de la frecuencia y los resultados se presentan en fasores. Esto es importante, ¿por qué? Porque un sistema de distribución suele ser trifásico, 2 hilos, un hilo, monofásicos. Entonces tenemos esa variedad que es contraste con un sistema de transmisión y el software OpenDCS lo contempla. También los análisis comúnmente que se realizan en un análisis de flujo de potencia, los cortocircuitos, flujos de armónicos, los cálculos de pérdidas. También es importante nombrar aquí el tema de interfaces. El software OpenDCS directamente se puede ligar con Python, con MATLAB, con Visual C y también con Microsoft Excel dentro de las herramientas de Office.
También hay que rescatar el tema de resultados que se presentan en gráficos, es decir, gráficos de caídas de voltaje, gráficos de topologías para identificar sobrecarga en conductores o dónde existen más pérdidas. Esas bondades son muy interesantes y nos permite también obtener resultados que son más familiares para el análisis. También vamos a hablar de las aplicaciones del software OpenDCS. Lo que ustedes observan aquí es el Estadio Mineirão. Esto es en Belo Horizonte, en Brasil. Y en la parte superior es prácticamente una central fotovoltaica. Todo el estadio es una central fotovoltaica. Este trabajo igual se realizó con el software OpenDCS y es un trabajo de laboratorio de Smart Grid de la Universidad de São Paulo, en Brasil, donde yo tuve la oportunidad también de estudiar el posgrado. Aquí también es importante rescatar, para que se acuerden, es donde Brasil infelizmente sufrió el 7-1 con Alemania. También vamos a hablar aquí del proyecto My Electric Avenue, que es un proyecto de Reino Unido. Este proyecto es un trabajo hecho a detalle, donde ustedes podrán observar factores de coincidencia, factores de diversidad, factores de responsabilidad, para las personas que tienen interés en conocer o en desarrollar o como su línea de investigación el tema de vehículos eléctricos. Yo les recomiendo mucho este proyecto porque les va a ayudar bastante a tener ya variables y constantes para sus trabajos en función de proyectos que tienen un sustento técnico bastante efectivo y con mucha experiencia. Y este proyecto también contempla y en su concepción el software OpenDCS. También es importante resaltar que en Brasil todas las distribuidoras deben realizar los cálculos de pérdidas técnicas en el software OpenDCS, es decir, los flujos de potencia que realizan las empresas distribuidoras los deben realizar en OpenDCS. Y en la EPRI también es un proyecto de 34 alimentadores primarios en Estados Unidos. Esto fue en el año 2015, pero ya EPRI tiene varios proyectos en Estados Unidos y es una empresa líder. Aquí ustedes están observando la modelación de un sistema fotovoltaico. Justamente esta foto es del proyecto de Smart Grids que les mencionaba hace un momento, de los 34 alimentadores primarios. Aquí en la parte inferior tenemos la potencia de generación de un sistema fotovoltaico en intervalos de 1 minuto. Y ustedes pueden observar cómo varía. Es una generación variable, la cual nosotros debemos analizarla y contemplarla de una manera diferente. Si bien esta potencia y esta bondad de una fuente de sistema de fotovoltaico la debemos aprovechar, también debemos estar claros en el análisis que debemos realizar. Aquí tenemos cómo varía la tensión en un instante. El eje X es en kilómetros y el eje Y está en tensión o voltaje por unidad. Miren cómo varía en este instante. Baja aproximadamente a 1 PU, después baja a 0,5 PU y posteriormente sube a un 0,85 PU. Esta variación es la que se maneja dentro de un sistema fotovoltaico. Y aquí tenemos la potencia de generación normalizada. Estos gráficos, todo lo que ustedes observan acá, está hecho con base en la interfaz que tiene OpenDCS, en este caso con MATLAB. Y también aquí ustedes tienen un código QR que si ustedes utilizan sus celulares y se acercan, ustedes pueden inclusive observar toda la simulación y la explicación que lo realiza. Esto es parte de una publicación que me parece muy interesante porque muchas veces un gráfico dice más que 1000 palabras y nosotros tenemos esa opción acá. Ahora nosotros vamos a hablar de la plataforma de integración Grid APPS. Permítanme aquí minimizar un poquito. Del Pacific Northwest National Laboratories, PNNL. Aquí lo interesante es que se contempla el OpenDCS. Este prácticamente es un simulador de toda una red, de todo un sistema de distribución dentro de un laboratorio. Y es
Y es también una aplicación y es una solución de código abierto, de software libre, que contempla Python, que como sabemos es un software libre donde nosotros podemos programar. Y aquí se realiza la parte de optimización y utiliza el software OpenDCS para la solución del flujo de potencia. En un nodo de mensajes GUS, FNS, que es el marco de simulación de redes, ingresa la información de las interrupciones del OMS o el estado de los equipos que se encuentran instalados en la red, las mediciones de SCADA del DMS, los datos AMI de los medidores, los datos, en este caso, de los recursos energéticos distribuidos del sistema de microredes y también las mediciones de los elementos del sistema. Con esto se ligan aquí dentro del nodo de mensajes el estado de los interruptores de línea, de las cargas y de las fuentes de recursos distribuidos, con la localización, los parámetros del estado, los parámetros de las cargas, ingresan, se analiza el sistema en el simulador de sistema de distribución y también se visualiza. Entonces aquí lo que nosotros podemos rescatar es básicamente que utilizamos todas las variables que se presentan en un sistema de distribución, ya sean las mediciones, las interrupciones, los clientes, el comportamiento y las características a través de los medidores, la información de los recursos distribuidos, la información también de la parte del mercado y la simulación. Entonces, esto nos permite mostrar y nos permite tener una visión de que nosotros debemos ir por ahí. El mundo está caminando justamente hacia eso, hacia una visión de código abierto, hacia una visión que las personas puedan trabajar y puedan disponer de herramientas que les permitan progresar en función de un desarrollo paralelo con el desarrollo tecnológico, y en esto EPRI es líder en el mercado. Ahora vamos a hablar de las operaciones de la red y la estructura de planificación futura. Básicamente, aquí podemos observar todos los aspectos que se deberían contemplar o que se deben contemplar. Tenemos el mercado de energía mayorista, la empresa de servicios, tenemos el agregador, el hogar o el cliente, y tenemos los mercados minoristas. Todos estos entes son los que deben estar dentro de una planificación futura. Dentro del mercado tenemos el sistema de gestión de energía, el sistema de gestión de mercado, las liquidaciones del mercado mayorista. Dentro de la empresa tenemos el ADMS, el OMS, el DERMS, que es el sistema de gestión de fuentes de generación distribuida, el sistema GIS, el AMI, con el MDMS, que es el sistema de gestión de datos de medición, y todos estos aspectos dentro de la planificación del sistema de suministro, de transmisión y distribución. Aquí es importante resaltar que ya no estamos hablando de sistemas aislados. Muchas veces aislamos el sistema de distribución del sistema de transmisión, pero en un sistema convencional como el que se contempla hasta hoy el Ecuador, es en un solo sentido, es direccional. Entonces, el sistema de distribución depende de un sistema de transmisión. Entonces, asociamos todo esto dentro de un solo modelo. Y tenemos el tema de agregador con las baterías y el MMS, que es el sistema de gestión de microredes o de microgrids. Esto conjuntamente con los clientes y la información de cada uno de ellos con los inversores inteligentes y con la parte de control, nosotros podemos realizar una gestión completa. Los mercados minoristas de interacción con la capacidad de almacenamiento, la carga a nivel de alimentadores, el mercado minorista, el análisis de valor por ubicación y la parte de transacciones, que es importante. Todos estos aspectos están integrados dentro de la planificación futura y es lo que nosotros debemos tener esa visión y es lo que vamos a detallar y vamos a analizar en detalle en lo que son los módulos el módulo de automatización dentro del diplomado. Ahora nosotros vamos a hablar un poco acerca de los atributos fundamentales necesarios para la red de distribución eléctrica moderna.
Primeramente, partimos de la integración personalizada. Y esto es un dolor de cabeza, es un problema. Estos datos que ustedes observan acá son tomados del Departamento de Ingeniería de los Estados Unidos y nos dice que $300 por línea de código, 3 millones, y también los vectores de ataque o las líneas que uno tiene que ir agregando cuando se ingresan nuevas aplicaciones al sistema, y principalmente estas integraciones son inseguras y no tienen una certificación. Aquí podemos observar una estructura de datos TI con las lecturas de los medidores, SCADA, SIG, el SIM, y posteriormente cuando yo voy ingresando a aplicaciones como STEI, como IBR, EA, que son aplicaciones de aplicación de diseño, IBR, que es la aplicación de respuesta de voz interactiva, o EA, que es el análisis de ingeniería, y cada una de ellas yo tengo que ir integrando o incluyendo en mi sistema integraciones. Y esto siempre va a ser un problema. Entonces, ante esta dificultad, nosotros tenemos los desafíos. La complejidad de la integración primero, que no nos permite garantizar una conectividad. La disponibilidad y calidad del modelo de datos. Toda la información que se genera, y como no está integrada, no todos hablan el mismo idioma, nosotros siempre vamos a tener ese problema de información. La incapacidad de evaluar y cuantificar los beneficios, porque como cada aplicativo o cada parte, como los medidores, SCADA, SIG, son mundos diferentes y nosotros les estamos integrando y poniéndolos a conversar, vamos a tener ese problema. Y un aspecto interesante aquí es la falta de una amplia comunidad de proveedores para entender las necesidades de las empresas. Entonces, este es el mercado que nosotros vamos a sustentar y vamos a conversar mucho dentro del diplomado para que los ingenieros o los profesionales que brindan muchas veces equipos o que venden equipos tengan ya una visión no solamente de un equipo, sino una visión de una solución. Es decir, vender un equipo, pero también vender el servicio. ¿Qué es lo que se necesita? Muchas veces tenemos que recurrir a empresas fuera del país porque no las encontramos acá. Entonces, nuestros ingenieros deberían tener esa formación y deberían mirar ese mercado, el cual es importantísimo porque cada día se instalan nuevos equipos en un sistema de distribución, las industrias se desarrollan y van por ahí. Colocar equipos o ingresar equipos a sus sistemas que tengan una bondad de integración y futuramente una bondad de automatización para sus procesos, tanto productivos como para procesos de red. Nosotros entramos a hablar entonces de una red inteligente. Y aquí tenemos que es importante el análisis de datos. Las redes de comunicaciones deben ser seguras, o sea, el medio de comunicación. Si bien yo tengo un equipo que tiene una bondad de integrarse, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cuál es el medio de comunicación más adecuado? Esos aspectos también los vamos a contemplar dentro del diplomado. Los sistemas deben ser interoperables y la ciberseguridad, que es importantísima porque esta información es una información delicada, es una información privada que nosotros debemos brindarle todas las seguridades o todas las facilidades desde el punto de vista de una empresa o desde el punto de vista de un cliente para que ellos también se sientan tranquilos. Entonces llegamos, después de este problema, a hablar de la interfaz estandarizada, multiplex y el modelo de información común SIM. Entonces aquí ya básicamente las aplicaciones empiezan a conversar un solo lenguaje, empiezan a hablar del mismo tema y nos evitamos interfaces inseguras. Nosotros vemos acá y tenemos lo siguiente que vamos a rescatar. Los diferenciadores, que es unas soluciones de interfaz estandarizada y esto lo vamos a conversar dentro del diplomado. Adaptadores de interfaz para una conectividad estandarizada, rentable y escalable. Esto quiere decir que si yo voy a integrar una nueva solución, una nueva aplicación dentro de mi ADMS, yo no voy a tener el problema de integración. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una interfaz estandarizada. Entonces ellos van a poder conversar y van a poder transferir información de una manera segura y confiable. Traductores estandarizados. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque disminuye la necesidad de instalar
y pagar por actualizaciones adicionales. Entonces, ¿yo aquí de qué me libro? De interfaces personalizadas, costosas e inseguras. Yo aquí empiezo a hablar todas y pongo a conversar mis aplicaciones dentro de una misma interfaz. Entonces aquí llegamos y vamos a hablar un poco de los puntos finales del estándar de Multispeak. Entonces aquí ustedes pueden observar todos los aspectos y en detalle cada uno los vamos a contemplar dentro del curso, ya que la idea acá es brindarles a ustedes una visión de lo que vamos a trabajar dentro del módulo. La gestión de medición de servicio, la gestión del trabajo, la contabilidad de inventario de órdenes de trabajo que ya dentro de una empresa de distribución integra lo que son valores y cobros, facturación de clientes y gestión de PAN. Y esto dentro de un solo bus. Tenemos las operaciones de gestión y distribución de interrupciones, respuesta a la demanda, ingeniería, planificación y construcción de distribución. Entonces nosotros aquí ya empezamos a hablar de todo un conjunto dentro de la empresa que se integra también el tema de planificación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el tema de conectar y desconectar, las lecturas de medidores dentro de la gestión de trabajo. Para mencionar algunos, el solicitante del trabajo, la ejecución, el propietario, la programación, dentro de lo que es el tema de órdenes de trabajo, la gestión, el tema financiero, la gestión de inventarios, las pruebas de recepción, la facturación que está relacionado con los clientes, el manejo de llamadas dentro de las operaciones, el análisis de interrupciones, el seguimiento y esta parte de respuesta a demanda que es trascendental, ya que aquí tenemos la gestión de demanda, las fuentes de energía distribuida, tenemos los recursos distribuidos, respuesta de demanda, las comunicaciones PAN. Estos aspectos ya se integran acá. Y finalmente también integramos la parte de gestión de modelos de red, el diseño de campo, la gestión de activos que es trascendental, ya que nosotros entramos en las empresas eléctricas dentro de comportamientos ya más exigidos por nuestros clientes. Entonces ahí nosotros debemos empezar a pensar cómo es que yo voy a intervenir en mi sistema antes de que un equipo o un elemento falle. Entonces la gestión de activos nos da esa información para hacer un análisis de confiabilidad basado en eso y yo pueda realizar un mantenimiento preventivo, un mantenimiento dentro del sistema ya más acorde y evitar esa parte de interrupciones. Esto lo manejaremos dentro del diplomado y conversaremos a detalle con los compañeros. Ahora vamos a hablar de la concepción e implementación de un sistema dentro del ADMS. Y yo he querido mostrar esta lámina porque me parece que es importante hablar un poquito, ¿sí? Ya que la concepción de un proyecto de ADMS, es la base cómo se lo realizó en Reino Unido y es una concepción muy interesante. Aquí les muestro para que ustedes puedan observar la primera etapa, que son las aplicaciones que están siendo adoptadas actualmente por la industria. Entonces se hace un listado, primero, de lo que se pretende contemplar, luego, de qué momento se lo va a hacer, qué se lo va a hacer, cómo está esto dentro de tipo 1, 2, 3 o prioridad, y también cuál es la entrada y la salida. Por ejemplo, el control de tensión o control de voltaje no ingresa dentro del modelo de red, pero es un modelo que ya se lo contempla acá de una manera unidireccional. La ubicación, en este caso, es local y centralizada, es de tipo 1. ¿Y cuál es el ingreso? La entrada es el voltaje y la salida es las tomas de reguladores y estado de los bancos de capacitores, que es con lo que yo consigo regular el voltaje dentro de un sistema de distribución, lo que se conoce también como los VARs. También tenemos aquí la respuesta a demanda, el control y coordinación de fuentes de energía distribuida y también el FLISR, que es una herramienta importante dentro del ADMS. Hay otras, y las otras dos etapas tenemos acá que son las aplicaciones que serán permanentes en un futuro cercano y las aplicaciones futuras de largo plazo. Entonces así es como
vamos a mirar la concepción de este proyecto y varios proyectos que están en etapa de planeación, otros que están en etapa de ejecución y otros que ya han sido ejecutados y han presentado resultados aceptables y satisfactorios dentro de la industria. Vamos a hablar de la optimización de la red. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el momento que tenemos un concentrador de datos y vamos a ofrecer una solución, nosotros debemos conocer exactamente qué es lo que necesita una empresa, qué es lo que necesita un cliente. Y en función de eso, entregar una solución. El tema de optimización hablaremos en el curso también de modelos lineales, de modelos no lineales, de modelos híbridos, de algoritmos evolutivos y algoritmos genéticos, de las restricciones dentro de un sistema eléctrico, restricciones de voltaje, restricciones de carga, restricciones de confiabilidad y también de incertezas, es decir, cuánto yo puedo dejar que mi sistema varíe dentro del voltaje, cuánto yo puedo aceptar que él suba un poco más o él baje. Y también el tema de penalidades que está asociado a mis objetivos como empresa. Es decir, mi objetivo es obtener las menores pérdidas. Mi objetivo es obtener el menor costo. Aquí a la izquierda ustedes observan una solución pasiva. Es decir, tenemos una capacidad de integración limitada. Existe un problema y ingresa un sistema eólico, pero el otro está inactivo. Asimismo como los sistemas fotovoltaicos y tenemos también los paneles solares a nivel de los clientes. Y inclusive estos ingresan en penalidades, muchas veces cuando ingresan todos y pueden inclusive hasta sacar del sistema por sobrevoltaje o sobrecarga una alimentación en medio voltaje. Acá a vuelta tenemos ya una solución ya con optimización en la red. Es decir, aquí yo determino qué energía necesito y cuánto necesito y cuál es la mejor que debe ingresar al sistema. Por eso pueden ser estos dos sistemas eólicos o pueden ser los sistemas fotovoltaicos o pueden ser los dos. Como también ingresan los sistemas de paneles a nivel de los usuarios. Es decir, aquí ya yo junto dentro de todo mi sistema, dentro de todo el análisis que yo realizo considerando optimización, la generación centralizada a nivel de la red de medio voltaje y dispersa a nivel de los clientes. Lo que ustedes observan acá en el último enlace es justamente la modelación de todo un sistema de distribución, considerando cargas, considerando equipos dentro de un ambiente de laboratorio. Y justamente a esto es lo que nosotros debemos tener una visión. ¿Por qué? Porque debemos reaccionar antes de que el sistema nos obligue a hacerlo. ¿Qué pasa si se presenta una falla? ¿Qué pasa si el sistema reacciona de esta manera? ¿Qué pasa cuando las condiciones climáticas son adversas? Todo eso nosotros lo podemos realizar acá. Y nosotros vamos a conversar bastante porque este es un tema nuevo que no se ha desarrollado mucho acá en el país y también a nivel de América Latina. Y nos va a ayudar mucho a tener una visión y a tener una solución de mercado dentro del portafolio que nosotros podemos ofrecer de una manera mucho mejor. La estructura para el flujo de potencia óptimo dentro de un ADMS. Lo que aquí vamos a hablar básicamente es del FPO, que es este es el flujo óptimo de potencia. El flujo óptimo de potencia se define básicamente cuando se cumple las restricciones, incertezas y penalidades conservando la misma infraestructura eléctrica. Es decir, que yo no voy a aumentar calibre de conductores, yo no voy a aumentar postes, no voy a hacer una construcción de red y con esa misma infraestructura yo voy a determinar cuál es el máximo que yo puedo ingresar al sistema de recursos energéticos distribuidos, contemplando sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos y sistemas de almacenamiento. ¿Qué considero yo acá? Acá nosotros tenemos las tensiones, los voltajes, corrientes, potencias, ajustes y demás dentro del ADMS. Y estos son los que se ajustan para obtener la función óptima o para obtener el flujo óptimo. ¿Cuáles son las variables que alimentan?
los dispositivos de monitoreo, las fuentes de energía distribuida, no controlables y controlables, y también tenemos aquí los cambiadores de tomas de cargas o los LTCs. Todos estos elementos del sistema tienen un comportamiento, ingresan acá, nos dan los valores, las grandezas eléctricas de voltajes, corrientes, potencias, los ajustes, ingresa al DMS, yo hago el análisis, encuentro mi flujo óptimo y es el que determino para el sistema. Entonces esto es importantísimo porque ya vamos a analizar dentro del diplomado que la optimización, que muchas veces podríamos decir que es un poco cansona, el tema de probabilidades, pero vamos a analizarlo y vamos a contemplarlo dentro de un nivel de aplicación o como una solución de mercado que yo debo hacerlo. Porque cuando yo voy a analizar y voy a entregar una solución a una empresa, voy a entregar una solución a un cliente, yo debo saber qué es lo que necesita y un concentrador de datos que le permita disponer de una solución adecuada y no integrar muchas veces cosas que no conocemos o decir, no, es que vamos a comprar esto porque sí cuesta poquito y viene de más, pero no, nosotros tengamos un conocimiento claro, un conocimiento profundo de lo que nosotros vamos a ofrecer. Y entramos a hablar de la planificación integrada de sistemas de distribución. Básicamente la planificación convencional contempla los transformadores, los conductores de servicio, los transformadores en subestaciones, el tema de voltaje. Acá ya se integra el tema de protecciones y una confiabilidad segura. Y lo que nosotros vamos a tratar en el curso, que es el tema de automatización. Y vamos a hablar de una plataforma tecnológica de redes activas. Esta plataforma tecnológica de redes activas agrupa dos aspectos, el sistema de comunicaciones y el sistema de automatización, que nosotros debemos tener claro esa parte. El sistema de automatización, los equipos que voy a instalar para realizar una automatización en la red y el medio de comunicación por el cual yo tengo que realizar. Entonces entramos a la plataforma de redes activas y tenemos aquí el sistema de comunicación y de automatización que se comunica con el sistema de distribución y también con el sistema DMS. Este sistema DMS también tiene retroalimentación de la red, del navegador histórico de incidencias o las interrupciones que se presentan en el sistema. Y todo esto se relaciona para lo que es una plataforma tecnológica. Entonces, es importante tener claro esto, que la plataforma tecnológica contempla dos aspectos, el sistema de automatización y el sistema de comunicación. Esto se integra dentro del ADMS y tenemos lo que es el comportamiento dentro de las aplicaciones que se integran dentro de un módulo, que son el OMS y las interrupciones del sistema. Ahora vamos a hablar de la implementación. Dentro del diplomado también vamos a conversar mucho de esto. Lo que es la automatización a nivel de una subestación, que en este ejemplo que ustedes ven acá está hecho con NP3, protocolos de Ethernet. También cómo se liga o cómo se asocia el tema de fuentes de energía distribuida. Y cómo va esto dentro de un centro de control de energía. Aquí tenemos los protocolos que vamos a conversar mucho, los protocolos a nivel de subestación, los protocolos a nivel de redistribución, los protocolos para comunicación con centros de control. La metodología también para integrar la automatización en la empresa de distribución. Y vamos a empezar hablando de la definición de la plataforma tecnológica, para lo cual yo debo realizar las pruebas de arquitectura y de sistemas de automatización. Debo contemplar las orientaciones técnicas que se ligan tanto con la arquitectura para la definición de la plataforma tecnológica, los costos referenciales o que yo debo manejar para armar una solución, los equipos a instalar en la red que se integran y se entrelazan con los costos, y también es importante el análisis técnico-económico, que muchas veces esto es un poquito difícil para los ingenieros, porque los ingenieros somos buenos analizando, pero no somos buenos vendiendo, no estamos por ahí. Entonces este tema lo vamos también a desarrollar a detalle. Y finalmente tenemos los proyectos de automatización dentro de
dentro de un plan de obras. Es decir, todos estos aspectos que vamos a conversar en el diplomado nos llevan al final dentro de un plan de obras. Y tenemos aquí también los sistemas de comunicaciones. Dentro de un sistema de comunicación, yo debo tener dos aspectos, que si yo voy a manejar un protocolo IEC 61850, que es mensajería GUS, yo tengo que ir por el tema de fibra óptica. Si yo voy a manejar el tema de radio enlace de banda ancha, que principalmente se utiliza para sistemas rurales que tienen longitudes de redes muy grandes, yo voy a ir por el tema de NP3 o el protocolo de NP3 para integración de los equipos a nivel de red del sistema de distribución. Y aquí tenemos una lámina muy interesante que también nos muestra bastante sobre lo que son las interfaces ya dentro del ADMS. Listo. Aquí tenemos aspectos importantes a mencionar y resaltar, como la gestión de la relación cliente, las aplicaciones inteligentes para teléfonos, los de recurso empresarial, las mensajerías, la comunicación en tiempo real y el tema de Big Data. Todos estos aspectos se entrelazan entre los servicios web y esto vamos aquí al tema del ADMS, el SCADA, las aplicaciones avanzadas, el OMS donde están las interrupciones, los informes, el ICCP, que es el estándar internacional IEC 60870-6 para comunicación entre centros de control. Entonces nosotros ya no estamos hablando básicamente de que un centro de control local de una X empresa no se pueda comunicar con otra empresa. Entonces esto también lo vamos a contemplar dentro del diplomado. Los protocolos para comunicación del ADMS con las RTUs que se encuentran en las subestaciones, en protocolo 104, la automatización con la parte de campo, el sistema de gestión, los centros de despacho y estas integraciones futuras que son importantes de resaltar acá, como el MDMS, que son los sistemas de gestión de datos de medición, almacenamiento mediante baterías, la planificación de la red, respuesta de demanda y también tenemos las fuentes de energía distribuida. Ahora vamos a hablar un poquito de las arquitecturas y básicamente existen tres. Centralizada cuando la automatización está a nivel de un centro de control. Semicentralizada o semidescentralizada híbrida cuando el concentrador de datos se encuentra en una subestación. Y distribuida o descentralizada cuando es a nivel de los equipos instalados en la red. Esto también lo vamos a desarrollar a detalle dentro del módulo del diplomado. Y esto sí quería mostrarles un poco más porque justamente es el análisis técnico-económico. Y esta metodología que ustedes ven acá es muy interesante, es una metodología que está desarrollada y que la hemos aplicado ya dentro de los proyectos Smart Grid en Brasil y nos muestra la carga, el voltaje, la confiabilidad y la automatización. Y aquí lo que básicamente se le da una prioridad y un índice económico de priorización. Tenemos esta formulita y cada una de las variables. Entonces aquí lo que yo permito o lo que me permite obtener es justamente definir cuándo debo realizar el proyecto, qué debo ejecutarlo y también cuánto me va a costar y cuál es el beneficio financiero o económico que yo voy a tener, la retroalimentación. ¿Qué es lo que al final del camino muchas veces deciden? Nosotros muchas veces presentamos buenos proyectos, presentamos buenas soluciones, pero ellas se quedan en plano, se quedan en el papel porque no están ligados con la parte económica. Ahora vamos a hablar del enfoque para entender fallas en caso de un dispositivo. Y esto es interesante porque es uno de los productos y esta lámina nos muestra aquí cómo tenemos una información de un disparo. Tenemos un dispositivo en campo que se abrió, eso ingresa al ADMS, esta información de interrupción se va al SRM, que es el sistema para gestionar las relaciones e interrelaciones de una empresa con los clientes, y el FFA, que es el sistema telefónico automatizado que interactúa con las personas que llaman.
Entonces, todo esto a nosotros nos permite ya realizar una gestión de esa interrupción. Un cliente llama, nosotros tenemos ya la actuación de un equipo y esa información se va para acá, un portal web del consumidor, una atención del cliente, una aplicación móvil del consumidor y tenemos también aquí el IBRS, que es el sistema telefónico automatizado que interactúa con las personas que llaman. Entonces, todo esto está dentro de una solución también y las vamos a analizar a detalle dentro del diplomado, ya que nosotros como ingenieros debemos tener ya esa visión. Nosotros debemos, como les decía hace un momento, entregar soluciones que contemplen equipos y también el servicio. Decirle a un cliente, ¿sabe qué? Usted debe ir por acá porque esto le va a representar un progreso mejor, porque esto es una solución que se adecúa a sus necesidades, no solamente actuales, sino futuras con el desarrollo que usted pretende. También para los profesionales que están inmiscuidos en el tema de investigación. Vamos a hablar mucho de referencias, vamos a hablar mucho de publicaciones, aspectos que les servirán para desarrollar sus proyectos de pregrado, de posgrado, y que también serán un aporte para elaborar estados de arte con un sustento bastante fuerte, estados de arte que les permitan realizar proyectos con un fundamento técnico que sea completamente sustentado y sea actualizado también. Contemplaremos aspectos, regulaciones y publicaciones que sean actuales, que nos permitan tener una visión de lo que está aconteciendo actualmente dentro del mercado y también tener esa visión de futuro, ya que los ingenieros no trabajamos para el ayer ni para el hoy, trabajamos para el mañana. Entonces, hasta acá llegamos, ¿listo? Y tenemos agradecerles por la atención también a cada uno de ustedes. Y pues, bueno, le paso la palabra al ingeniero Poveda y después asumo vamos a ir con el tema de preguntas si existen, ¿ok? Excelente, excelente. Mi querida Ivonne, ¿estás por ahí? Ya, mi ingeniero Poveda, por favor. Muchas gracias por la atención. Estamos listos para atender preguntas o inquietudes de los participantes. Gracias. Sí, Perfecto. efectivamente. Hola, hola. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias al ingeniero Mentor Poveda, al ingeniero Germán Casillas por su presentación. Les voy a leer las consultas para que nos puedan, por favor, contestar a los participantes. Hernán Zaragozín dice, buenas tardes. Cuando se habló que el flujo debe ser bidireccional, ¿las redes eléctricas en el sistema de distribución de Ecuador están preparadas para ser bidireccionales o solo en ciertas ciudades del país se puede dar eso? ¿Y en qué ciudades sería? Muchas gracias. Debo informarles que en varias de las empresas de distribución del país tenemos ya funcionando pequeñas centrales de distribución que inyectan centrales de hidroenergía, que inyectan su generación a nivel del sistema de distribución. Entonces, en principio, los sistemas de distribución pueden manejar estos flujos y la incidencia de una pequeña central de distribución que está a lo largo de un alimentador primario, lo que hace es mejorar el perfil de voltaje y reducir las pérdidas. Sin embargo, todavía no hemos iniciado la etapa en la cual debemos aprovechar al máximo la generación distribuida en función de poder mantener el servicio, por ejemplo, cuando se forme una isla alrededor de las centrales de generación que están en la red de distribución. Todavía este paso estamos ya manejándolo a nivel de diseño, porque necesitamos automatizar las redes para poder hacer este paso. Pero esto es parte de los problemas que tenemos que afrontar. Gracias. También para acotar un
poco más a lo mencionado por el ingeniero Poveda, es importante resaltar el concepto del flujo óptimo. El flujo óptimo es el que me permite definir cuál es la máxima generación o la máxima potencia de recursos energéticos distribuidos que yo voy a ingresar a mi sistema sin modificar la estructura. Es decir que si están preparadas o no están preparadas es resultado justamente del análisis, y esa parte la vamos a conversar en el diplomado. Yo tengo cualquier red, listo, yo tengo una generación normal hidroeléctrica que viene en una sola dirección. Yo necesito ingresar un sistema, o voy a ingresar, o tengo la idea de un proyecto, de una solución de recursos energéticos distribuidos. Entonces ahí yo realizo el análisis, y como resultado de ello, yo voy a tener y voy a disponer cuánta generación yo voy a poder ingresar a mi sistema. Y eso es importante porque es una parte importante dentro del curso que la vamos a contemplar. Perfecto, muchas gracias. Cristian Pérez preguntaba, estimado, ¿dispone del código? Cristian, si usted es tan amable, por favor le pediría que habilite su micrófono para poder ampliar la pregunta. Sí, porque no sé a qué código refiere. Bueno, mientras tanto, a ver, mientras Cristian habilita su micrófono, Patricio Pluas dice, ¿bajo qué protocolo se maneja SIG, AMI, SCADA, MMS, EA, IBR, STEC? ¿Me confirman, por favor? Y confirmar el medio de transmisión. Gracias. Ya. Esto lo vamos a contemplar. Tenemos el código SIG, ¿no? O sea, existen dos. Yo mencioné uno, que es el que estaba más acá, donde se ingresan todos a conversar, que les decía. Justamente están acá. Vamos a ir un poquito más acá. Justamente aquí, el multispeak. Pero vamos a conversar a detalle, ¿no? Porque todos estos aplicativos ingresan dentro de una sola plataforma, y es lo que vamos a tratarlo dentro de los módulos del curso, dentro de los del módulo del diplomado. Pero existen varios protocolos. Por ejemplo, si nosotros vamos a comunicarnos con la subestación, si vamos a hacerlo entre equipos, si vamos a hacerlo con los centros de control. Y eso nos permite ir trabajando, ¿no? Perfecto. Patricio también nos pide que si pueden ampliar el tema del concentrador de datos. Sí, el concentrador de datos justamente es el computador que almacena o que realiza la inteligencia para el sistema de automatización. Entonces, justamente es importante mirar ahí qué concentrador voy a instalar, qué equipos son los que voy a contemplar dentro de la automatización. ¿Cuáles son las bondades o cuál es la solución más adecuada? Si yo voy a tener un sistema urbano, un sistema rural, si el sistema es aéreo, si el sistema es subterráneo. Si yo tengo una bondad de un sistema de comunicación para poder realizarlo. También está el tema de presupuesto, que es importante, porque tenemos que tener claro que la fibra cuesta más que un sistema de radio. Entonces, son varias variables que intervienen para definir, y todo eso está asociado. Yo quisiera mencionar que esta es una de las experiencias que se han obtenido de la implementación de redes inteligentes, justamente. Y está relacionado con los problemas de interoperabilidad. Y estos problemas de interoperabilidad inclusive han permitido evolucionar en los últimos años, por ejemplo, de un sistema DMS, Distribution Management System, al Advanced Distribution Management System. El ADMS integra ya en un solo paquete, digamos así, al DMS, que es el Distribution Management System, el sistema de gerencia de la distribución, al OTS, que es el manejo de fallas, y también al SCADA, de manera que todos estos están ya integrados en un solo módulo. Pero
el mundo se preocupa ahora en los sistemas de interoperabilidad, que es lo que se va a hablar a lo largo del curso, para evitarnos los costosos ajustes que han tenido que sufrir las empresas que llevan la delantera en este tema, haciendo aplicaciones específicas para que los programas puedan conversar entre sí. Gracias. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Hernán Zaragozín. Para evaluar los recursos distribuidos, ¿qué programa es mejor? ¿El OpenDSS o Homer Energy? Desconozco el programa Homer Energy, no lo conozco, ¿no? Hay que ser sincero en eso. Lo que vamos a hablar es del OpenDSS. Conozco también el SINDIS que se maneja acá en las empresas, pero bueno, lo que yo puedo resaltar es las bondades del OpenDSS que se va a manejar en el curso. Básicamente es el software que mayor se aplica en el mundo para redes inteligentes y sistemas Smart Grid. Es un software de código abierto. Es un software que tiene interfaces con los programas donde se desarrollan soluciones y donde se ejecutan aplicaciones a nivel mundial en los proyectos y en empresas de distribución en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, que es el país que en ciertos aspectos lleva la delantera a nivel de América Latina, se utiliza mucho. Y decir que un software es mejor que otro, yo pienso que más depende del aprovechamiento que uno le dé a la herramienta o que le saque a la herramienta. Y eso es algo que vamos a enfocar bastante en el curso, no con la finalidad de que alguien se vaya por el OpenDSS, sino que con la finalidad de mostrarles qué es lo que se puede aprovechar y qué es lo que se puede hacer. Porque hay que rescatar que dentro de una empresa o dentro de un ingeniero, no incurrir en un gasto de una licencia de un software es elevado. Pero si nosotros miramos acá que podemos hacer lo mismo y muchas veces desarrollar mucho más con herramientas de software libre y que podemos aprovecharlas, nos brindará también una alternativa de solución. Y eso es lo que vamos a enfocar dentro del curso. Me restaría añadir que hay que tener cuidado respecto de los programas en el tema fundamental de que estén hechos para el sistema de distribución. Hay programas que pretenden manejar un sistema de potencia o un sistema de distribución. Y el momento que se los quiere aplicar a la distribución, ese software realmente no responde como uno quisiera, porque la diferencia enorme entre aplicar un software al sistema de potencia versus el sistema de distribución está en la cantidad de datos, en la cantidad de información y en la dispersión de la información. El sistema de potencia necesita unas pocas subestaciones y unas pocas líneas para funcionar y admitir diferentes opciones de alimentación. Mientras que un sistema un software que está orientado hacia el sistema de distribución, pues tiene que ser capaz de manejar bases de datos. Esto es un punto importantísimo, puesto que la cantidad y la dispersión de la información que tenemos en distribución, nada que ver con lo que ocurre en el sistema de potencia. De manera que los enfoques de partida son distintos. Gracias. Perfecto. Otra pregunta. Álvaro Mullo dice, de acuerdo al plan de electrificación del país establece que para el 2025 más del 80% del sistema eléctrico de distribución debe estar automatizado. ¿Qué tendencia cumple el país para llegar a este objetivo y cuál es el principal inconveniente? Yo diría que la meta es ambiciosa. Y es ambiciosa en un sentido. Los sistemas más pequeños no tienen los problemas
que tenemos en los sistemas más grandes. Un sistema que tiene 50,000 clientes tiene problemas diferentes de un sistema que tiene 1.200.000 clientes como el que tenemos en la empresa eléctrica Quito, con un área enorme que tenemos que atender, en donde la circulación solamente la circulación de las cuadrillas de reparación y mantenimiento es un obstáculo que inmediatamente justifica la automatización. El costo de la automatización está muy bien pagado cuando la necesidad de movilizar cuadrillas de reparación implica un tiempo muy largo de interrupción versus a lo que podemos lograr con la automatización, a reducir a minutos el restaurar el servicio. Sí, también para acotar, dentro del diplomado vamos a contemplar la implementación de un proyecto de Smart Grid, un proyecto de automatización y contemplar escenarios lento, moderado y rápido. Y hablar de que estar preparados o no, justamente esa respuesta la vamos a tener dentro del diplomado, ¿no? Cuando nosotros tengamos una concepción de cómo se debe armar un proyecto, qué se debe contemplar no solamente a la empresa, se debe contemplar a los clientes, se debe contemplar a los proveedores de servicios, a los desarrolladores de soluciones, al ente regulador, y todos ellos nos llevan a definir ese camino, muchas veces se conoce también como mapa de ruta. Perfecto. Julio Rivadeneira dice, el desarrollo de las Smart Grids se la está realizando con inversiones privadas o estatales a nivel del mundo. ¿Nuestro país puede invertir estas grandes cantidades de dinero? ¿Puede haber inversión extranjera al respecto? Este es un tema que está sujeto más bien a las políticas generales del país. Sin embargo, es preciso entender que nosotros como ingenieros tenemos que estar preparados para todas las opciones. De manera que, por decirles algo, ponerles el ejemplo de la empresa eléctrica Quito, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo estas inversiones en función de los beneficios que vamos a tener. Entonces, también me parece muy pertinente el comentario que llega de Patricio Plúas. Él dice, al existir pérdidas en el sistema eléctrico a nivel de distribución, podría ser un impedimento para la aplicación de la automatización de los smart grids. Cierto, esto es muy cierto, porque el descontrol que produce las pérdidas atenta contra la implementación de un sistema de redes inteligentes. Afortunadamente, nosotros en Empresa Eléctrica Quito iniciamos un proceso y ya allá en el año 2000 para reducir las pérdidas. Teníamos casi 17% de pérdidas totales. Hoy tenemos 5.9% de pérdidas totales. Somos de las empresas líderes en Latinoamérica en índices de pérdidas. Y lo hemos logrado en función de hacer un trabajo metódico, no solo a nivel comercial, sino también a nivel técnico. A nivel técnico hemos estado adelantando análisis de redes de distribución, de manera que hoy día los procesos de modificación de las redes, de ampliación de las redes, de incorporación de nuevos clientes a nivel de media tensión, se analiza en el escritorio, se analiza con las herramientas computacionales que tenemos en la empresa. Es por esa razón que hemos podido tener lo que tenemos hoy día, un índice bastante cómodo de pérdidas totales. Perfecto. Hay otra pregunta aquí.
Dice, sabemos que en nuestras redes de distribución existen muchos fenómenos electrónicos y electromagnéticos. ¿Cómo evitar que esas interferencias para que puedan dar errores dentro de los concentradores de datos, ya que se manejarán bases de datos en el orden de transmisiones de cada segundo? ¿Qué tipo de comunicación se usaría? Ahí el medio de comunicación está asociado con el sistema de comunicación y en este caso con el sistema de automatización. Y tenemos que pensar que tener esa concepción clara de que el sistema de comunicación es clave. Es como para un vehículo, yo necesito el combustible. Si no tengo el combustible, puedo tener el mejor vehículo y no va a andar. Entonces, para tener una concepción, si un sistema es urbano, si un sistema es rural, si puedo hacerlo por fibra, si puedo hacerlo por radio, ¿cómo lo voy a concebir y cuál es el protocolo también que voy a manejar? Asociado a esa solución de sistema de comunicación. Porque si yo voy a disponer, por ejemplo, de radio y sé que no puedo instalar una solución en 61850, mal haría yo en realizar una inversión por ahí. Yo debería quedarme en DNP3. Entonces, justamente esos aspectos hay que contemplar y esos ya están asociados a los costos. También vamos a conversar mucho de eso, ¿listo? Solamente Perfecto. para insistir un poco sobre el punto que pone sobre la mesa Germán. El sistema de comunicaciones que nos va a soportar la implementación de la automatización y más allá las redes inteligentes, tienen que ser un sistema de alta confiabilidad, muy seguro, en lo posible con un sistema troncal en fibra óptica, de manera que las interferencias son muy reducidas. Si tenemos duplicación y redundancia de los caminos por los que llega la información, estamos asegurando una confiabilidad que tiene que ser más alta que la del sistema eléctrico. Es decir, el sistema de comunicaciones tiene que tener unos índices de falla mucho más bajos que el sistema eléctrico para soportar toda la infraestructura de automatización y de control del sistema eléctrico. Perfecto. No hay más preguntas por el momento. Quiero comentarles, bueno, que todas las personas que han participado de esta charla esta tarde, les vamos a enviar toda la información respecto del diplomado, los contenidos y toda la información que ustedes requieren pues para poder pasar al proceso de matriculación. Quiero agradecerles nuevamente al ingeniero Mentor Poveda, al ingeniero Germán Casillas por esta excelente exposición, el tiempo que nos han dado para esta presentación. Agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado. Recordarles que el día martes tendremos nuevamente a las 6 de la tarde un encuentro con el profesor, el ingeniero Miguel Ángel Ibáñez, quien va a estar a cargo del módulo de microgrids, para que nos puedan acompañar. Y también, bueno, en este momento invitar al ingeniero Fernando Salinas para que nos pueda dar unas palabras también de cierre de la jornada. Y bueno, aquí hay una pregunta y es para usted. Dice, por favor, me indican la modalidad diplomado, horarios, Sí, costos. justamente eso es lo que les comentaba, que ahora yo les voy a pasar un mail a todas las personas que se han inscrito. Ya les he contestado por privado, indicándoles esto justamente, que les vamos a mandar toda la información para que puedan tener presente, digamos, todo lo que es el diplomado. Mi querido Ivonne, igual le compartí el PDF. Ahí está el enlace, por favor, para que lo puedan abrir. Perfecto. Y lo puedan, todo el contenido de lo que se va a tratar nuestro diplomado, pues tienen la información pertinente ahí. De todas maneras, como dijo Ivonne, se les va a enviar un correo electrónico. Por favor, verifiquen su bandeja de no deseados para que puedan abrir y enterarse de nuestras noticias, ¿no? Perfecto. Ingeniero Salinas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ivonne. Ivonne es nuestra coordinadora de eventos de capacitación, a quien le agradecemos de paso, al ingeniero Mentor Poveda y al ingeniero Germán Casillas también el agradecimiento por esta interesantísima charla
técnica acerca de la automatización del sistema de distribución. Bueno, ya hemos visto, aparte de eso, diría yo, puzzle, un rompecabezas de todo lo que se viene con el tema de la red eléctrica inteligente, con todos los sistemas que está relacionado, la automatización de la distribución. También agradecerles la presencia, obviamente, de todas las personas que nos han estado acompañando. Realmente se han quedado muchas personas fuera de la conferencia. Tenemos un aforo para 100 personas. Vamos a hacer un upgrade de nuestra plataforma tecnológica para que nos permita albergar a más conexiones que están interesadas en este tema de las redes eléctricas inteligentes y de estas charlas introductorias hacia el diplomado de Smart Grids que en este mes de junio aparentemente lo vamos a estar ya desarrollando. Este agradecimiento obviamente también para quien hace posible la parte tecnológica, para el ingeniero Marín, quien es seria de estas conexiones que tenemos por webinar, pues nos da el apoyo. Les quiero decir a los participantes de este webinar que próximamente, la próxima semana, pues estaremos también con otra importante charla acerca de las microredes o microgrids. Y obviamente con esto cerraremos esta fase de información acerca de lo que va a contener el diplomado, que creo yo este es un acto prácticamente inédito en lo que es la Ingeniería Nacional, con el apoyo de la Universidad Antonio de Nebrija de España, que nos está dando el apoyo académico, el aval académico, que hace posible que este diplomado pues llegue a la mayor parte de interesados en esta formación muy importante que tienen que tener los ingenieros de hoy con la digitalización de la red eléctrica que se está efectuando en este siglo XXI. Muchísimas gracias a todos nuevamente, pues, y le cedo la palabra a Ivonne, que nos va a cerrar ya el evento. Gracias, ingeniero. Gracias nuevamente a todos. Gracias por el tiempo. Gracias por la participación, por acompañarnos siempre a todas las charlas y a todos los eventos que el CIEPI está planificando. Nos vemos el día martes. Y bueno, muchísimas gracias y buenas noches con todos. Una buena noche, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. A mi querido Ivonne, ahí Alex Córdoba, no sé si Alex Córdoba se encuentra por ahí. Tiene una pregunta. Es sobre la CENACID, si se va a registrar en la CENACID. Sí, les comento que el diplomado o que la CENESID, digamos, lo que avala son títulos de tercer y cuarto nivel. El diplomado no tiene una carga horaria como para llegar a ser un título de tercer o cuarto nivel, ¿sí? Por lo tanto, ningún diplomado se registra ya hace algunos años aquí en el Ecuador a través de la CENESID, ¿sí? Es por eso que también nosotros como apoyo y dar impulso a todo lo que es la capacitación continua, hemos hecho el convenio con la Universidad Antonio de Nebrija. Esta universidad es privada, importante en España, para que podamos tener el aval académico de la universidad. Excelente, excelente. Listo, mis estimados, muchas gracias. Hasta el día martes, ¿no? Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.